Lo recibimos con un fuerte aplauso. El nombre de la palabra del día de hoy tiene por título el síndrome de Elías, ¿sí? No se preocupen, no es un síndrome contagioso. Yo no le voy a contagiar nada. Vamos a hablar del profeta Elías, ¿sí? Del registro bíblico del Antiguo Testamento, y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Ya vamos a ir desarrollándola, pero primero quiero hacerte un resumen de lo que tiene que ver con esto del síndrome de Elías. Pero primero vamos a hablar del profeta Elías, un varón de Dios, uno de los más mejores, como dirían los niños, el más capo, el referente del Antiguo Testamento, de la voz profética que se levantó en contra de Acab, en contra de Jezabel, y los confrontó fuertemente porque habían llevado al pueblo de Israel. En esa época el reino estaba dividido en dos: en el norte estaba Israel, en el sur estaba el reino de Judá, y Acab estaba sobre todos los hermanos de Israel, el rey del norte, el reino del norte. Pero ellos adoraban y llevaban al pueblo de Dios a adorar a los Baales, ¿sí? Que era un tipo de religión que es como el día de hoy, el dios de la lluvia, el dios de la agricultura, muy similar a los dioses griegos, a los dioses romanos, ¿sí? Aunque eso lo vemos muchos siglos más adelante. Pero la idea es eso: tenían el dios de la lluvia, el Baal de la lluvia, el Baal de la fertilidad, y así un montón de Baales, y el pueblo se había ido en adoración a esos dioses. También estaba la diosa Cera, la cual era la diosa a la cual adoraba Jezabel. Y ellos, siendo judíos, habían dejado la adoración, habían dejado los altares abandonados, en desuso, destruidos, y habían levantado altares a estos dioses falsos. Y Elías se levanta en medio de esa generación y comienza a confrontar esta idolatría que estaba llevando adelante Acab y su esposa Jezabel, el rey Acab. Y en un momento, en la cúspide, en la parte más rimbombante del ministerio de Elías, que profetiza sobre Israel como castigo 3 años de sequía. Y va y se lo encara al rey Acab, y de ahí Elías se las toma, se va a Sarepta y se queda 3 años allá. Mientras el pueblo sufre, el rey no sabe qué hacer, disculpe que le digo, pero está re enojado con Elías, lo anda buscando por todos lados. Y después de 3 años Elías vuelve a Israel. Y cuando se da cuenta que el pueblo, a pesar de los 3 años de sequía, no había cambiado su corazón y seguía adorando a los Baales, Elías dijo: algo vamos a tener que hacer. Y dice que se encuentra, voy a hacer el resumen porque hay mucho más que contar. Y yo sé que usted es chismoso, entonces yo le voy a ir contando y usted me pone los ojitos brillantes así. Entonces, Elías andaba por la tierra y dice que Acab sale a buscar a Elías con su siervo Abdías, que era un siervo temeroso de Dios, y se lo encuentran a Elías en el camino. Y Elías dice: bueno, a ver, vamos a resolver esta situación, a ver quién es el Dios verdadero. Y se los lleva al monte Carmelo, y allí le dice a Acab: tráete a toda la patota, a los profetas de Baal. 450 profetas de Baal en contra de un profeta del Dios verdadero. Y allí levanta, ordena, no vamos a hablar necesariamente de esto, pero ordena el altar. Usted conoce la historia, y si no la conoce, pregúntale al chat GPT. No los mandaba a leer la Biblia, que le hiciera el resumen en el chat. Elías dice: bueno, vamos a encarar a ver quién es el Dios verdadero. Y haciendo el resumen, usted sabe de que Elías manda a buscar 3 veces a mojar el altar de Dios, mientras los profetas de Baal dice que estuvieron durante todo el día sacrificándose, ensangrentándose para que Baal
le respondiera con fuego, y Elías se burlaba y le decía: griten más fuerte, parece que está dormido Baal. Y al finalizar la tarde le toca a Elías, y Elías hace una oración, desciende fuego del cielo, el altar que había sido mojado 3 veces por 4 cántaros de agua, que a tal punto dice que la zanja que había hecho se había llenado de agua. Dice que el fuego fue tan fuerte, fue tan tremendo, consumió la ofrenda, que era un animal, en esa plataforma de rocas, y en ese lugar la tradición era quemar esa ofrenda. En otras palabras, era un asadito que se hacían para el Señor, pero en ese momento no quedaba la carne chamuscada, ¿sí? No se podía comer. Subía esa nube hacia arriba, y esa era una ofrenda que el Señor recibía. Y dice que fue tanto el fuego que descendió al altar, consumió la ofrenda, consumió la roca, consumió el agua. Y cuando todos observaban, el pueblo, los 450 profetas de Baal, y vieron esa manifestación de poder, de fuego tan tremendo, todos se inclinaron, se arrodillaron y dijeron: Jehová es el verdadero Señor, Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Y agarró Elías con el pueblo a todos esos profetas, y dice que los mataron como sacrificio. Y fue el día de la gran victoria de Dios, la gran señal de parte de Dios, para que el pueblo se pudiera arrepentir, para que se volviera de los Baales y adoraran al Dios verdadero. Tremenda la historia, tremenda victoria, tremenda hazaña del profeta Elías. Un hombre de Dios, un hombre consagrado, loco como ninguno, pero con una locura hermosa, con una valentía tremenda de enfrentar lo que estaba ocurriendo. Pero usted sabe que continúa la historia. Al día siguiente, mire, imagínense, así como imagínense si Argentina hubiese ganado el mundial, hubiera estado, pero en el centro, todos celebrando una semana. Así estaba el pueblo, estaba Elías, eran campeones mundiales. Pero la celebración le duró solo un día. Dice que al siguiente día Jezabel, la esposa de Acab, se entera y le dice: lo mismo que le hiciste a los profetas de Baal, juro delante de sus dioses que yo te voy a hacer lo mismo. Y Elías le pegó esa amenaza, le pegó de una forma tremenda. Y yo te quiero decir que muchas veces en la vida cristiana nos va a ocurrir exactamente lo que le ocurrió al profeta Elías. Grandes victorias, grandes hazañas, grandes resultados. Pero yo te dije que te venía a animar. Bueno, en este momento no te voy a animar. Solamente te quiero anticipar que de grandes victorias también de repente van a venir grandes caídas. Vas a tener que enfrentar el valle de sombra de muerte. Es parte del proceso. Mira, Moisés, después de liberar al pueblo que estuvo 400 años esclavo en Egipto, en una noche fue liberado el pueblo de Israel. Pero entraron en un desierto que involucraría 40 años de proceso. Porque celebramos que el Mar Rojo se abrió, que el pueblo de Dios atravesó por piso seco el Mar Muerto. Pero a la semana siguiente, bueno, no a la semana siguiente, a los 40 días aproximadamente, llegaron a la tierra de Israel. No le creyeron a Dios, y Dios dijo: 40 años en el desierto. Moisés sacó al pueblo en un día, pero estuvo 40 años en el desierto. David, después de derrotar a Goliat, fue perseguido durante capaz que aproximadamente 10 años, siendo perseguido por Saúl. Elías, después de hacer descender fuego,
durante 40 días y 40 noches, vagando por el desierto, buscando refugio en el monte de Dios, en el Sinaí. Y miren, y esto no es solo del Antiguo Testamento, los apóstoles después del Pentecostés se vino una gran persecución. Habían recibido el fuego del Espíritu Santo, habían predicado, se habían convertido 5.000 personas el primer día que Pedro se levanta, y al día siguiente comenzó la persecución sobre los apóstoles. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que pueden haber grandes victorias en tu vida, pero es inevitable los procesos de valle, de sombra y de muerte posterior a las victorias. Pastor, yo venía, el fuego. Es que no te puedo mentir, yo te tengo que enseñar lo que dice la palabra de Dios. La mayor cantidad de hombres y mujeres, siervos de Dios, temerosos de Dios, tuvieron grandes victorias en Dios, pero también tuvieron grandes caídas y grandes valles. Pero no te quiero que te pongas triste como Elías. Quiero exponer y quiero colocar, desnudar, por decirlo así, un síndrome que atacó a Elías para que a vos y a mí no nos agarre volando bajo. Porque aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque su presencia, el Padre del cielo nos va a acompañar en todo momento y no te va a ir mal. Como predicamos la semana pasada, estás ascendiendo, estás avanzando. No te paralices por el temor, no te paralices por lo feo de tu visión terrenal. Alza tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Quiero darte una buena noticia. Mira la promesa de Dios para tu vida. Mira las promesas de Dios para tus hijos. Porque Proverbios capítulo 4 verso 18 dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mira de dónde Dios te sacó, mira de dónde te adoptó, de dónde te rescató, y comenzá a ver en la posición en donde estás. Ciertamente estás sentado junto a Cristo en lugares celestiales. Mira tu pasado, estás ascendiendo. Mira cómo Dios te ha levantado, mira cómo Dios te ha rescatado. Estás como la senda de los justos, vas en aumento y el día perfecto viene pronto, porque Él viene por su iglesia. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero decirte algo de parte de Dios: tomado de la mano de Dios te va a ir bien. Pastor, pero me está yendo mal. Pero vas en aumento. Si estás tomado de la mano de Dios, la senda de los justos sí o sí tiene un final en victoria hasta que el día es perfecto. Así dice Proverbios capítulo 4 verso 18. Y hoy vamos a exponer una creencia tóxica que lamentablemente Elías padeció. Si bien Elías tuvo que confrontar al rey Acab y a su mujer Jezabel, una vez que Jezabel lo amenazó, se le metió un dardo en el pensamiento. Y ese dardo lo llevó a desilusionarse, a deprimirse, a meterse en una cueva y frenar por un momento el llamado que tenía como profeta. Y a eso hoy le vamos a llamar el síndrome de Elías. ¿Lo queremos conocer? ¿Cuántos lo quieren saber? Sí, le da un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a comenzar a exponer este síndrome para que vos y yo no seamos víctimas de esto, porque hasta el día de hoy a los hijos de Dios también esto le afecta. Punto 1, y te lo voy a dejar claro: el síndrome de Elías es pensar que somos los únicos, y lo vamos a desarrollar. Primera de Reyes capítulo 19 verso 4. Primera de Reyes capítulo 19 verso 4, Reina Valera 60, y dice: y él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo:
basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Porque cuando vos padecés el síndrome de Elías, lo que ocurre es que comenzás a desarrollar una idea que se construye de una creencia que te lleva a experimentar un miedo profundo, como le pasó a Elías. Luego ese miedo profundo lo lleva a una tristeza profunda, y luego de esa tristeza profunda lo llevó a un deseo profundo de morir. Toda idea tóxica, toda idea del infierno, y a veces disfrazado en palabra de Dios, te va a llevar un sentimiento completamente destructivo. Ese sentimiento destructivo te va a llevar a tomar decisiones equivocadas en la vida. Y esas malas decisiones te van a llevar a obtener malas consecuencias, de las cuales Dios no te va a librar. Vos solito te metiste ahí. El Señor te va a decir: yo estoy contigo, pero vas a tener que volverte. Eso lo vamos a ver más adelante, y eso tuvo que hacer Elías. En este caso, en esa creencia tóxica, en esas decisiones de caminar durante toda la noche, durante 40 días por el desierto, lo llevó a Elías a meterse en una cueva y querer morirse. Y mire lo que dice en Primera de Reyes capítulo 19, verso 9 al 10. Primera de Reyes capítulo 19, del verso 9 al 10. Y allí se metió en una cueva, estamos hablando de Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido. Mira cómo disfrazamos muchas veces la palabra de Dios. Y ojo, Elías amaba a Dios. Pero mire, acá se pone en evidencia cuál era la creencia, cuál era el pensamiento tóxico que tenía el profeta Elías. Dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. En otras versiones dice: tu amor me consume. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire, subraya acá y dice: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero pastor, si realmente este hombre estaba solo. Más adelante vamos a ver que no era así. Era una mentira. Era una mentira. Fue un dardo que entró a su mente, abrazó esa idea y comenzó a llevar acciones de autodestrucción. Solo yo he quedado. Soy el único especial, en otras palabras. Soy el querubín. Soy el Messi de acá. O sea, acá si no juego a la pelota yo, ninguno va a poder jugar, ninguno va a poder meter goles. Eso le estaba ocurriendo a Elías. Acá yo soy el querubín de las naciones, yo soy... Y mire, y lo decimos en tonos chistosos para no llorar, pero ¿cuántas veces vos has pensado esto? Lo que estoy sufriendo, solo yo lo estoy sufriendo. Es que nadie me va a poder entender. Porque el síndrome de Elías es una creencia tectónica, hablando de terremoto, no, creencia tóxica de que sos especial, de que las cosas difíciles solo te ocurren a vos, que el mundo se ha confabulado contra el ser más maravilloso, especial, único y exclusivo que la creación ha experimentado. Satanás también lo creyó y así le fue. Si yo soy tan hermoso, ¿por qué estoy acá y él está en el trono? Eso dijo Satanás. Claro, el mundo se ha confabulado y me quiere dañar y no deja brillar lo que hay en mí, este mundo lleno de oscuridad. Hasta nos volvemos poéticos. Oh, tengo un celo santo. Oh Señor, porque el pueblo no te adora, porque el pueblo te ha dado la espalda, Dios. Y yo
Yo solito, solo he quedado yo. Me he puesto porteño. Me reprendo en el nombre de Jesús. Bendecimos a mis amigos porteños, no hay problema con ellos. Te quiero dar una noticia. Mentira del diablo. Insultos contra la inteligencia y el sentido común. La verdad es que Dios nos ama. Eso no lo dudes nunca. Dios nos ama. Pero nos ama a pesar de lo horribles. Esto lo digo yo, ¿sí? Usted es hermoso, maravilloso, especial, es un Messi. Dios me ama a pesar de lo horrible, nefasto y asqueroso que soy, producto del pecado. No hay nada bello en mí, aún más allá de que la pastora me dice, guapetón, me dice todas las mañanas. Y yo me lo creo. No sé por qué se ríe. ¿Qué le pasó? Lo tenían encerrado el pobre Santiago. Somos horribles, nefastos y asquerosos, fruto del pecado. Solo volviendo al diseño original en Cristo tenemos esperanza. Y quiero darte una buena noticia. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio nueva vida y una nueva esperanza. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Somos pecadores. Pero a pesar de eso, en medio del dolor, porque eso lo podemos entender, tenemos la tendencia natural a meternos hacia adentro, a ensimismarnos. Solo mirar nuestro dolor, solo mirar nuestro problema, solo mirar nuestro entorno y construimos un muro de la víctima. Eso lo prediqué en algún momento. La víctima. De victimismo comenzamos a aislarnos y comenzamos a masticar estas ideas tóxicas. Nadie entiende lo que estoy viviendo. Nadie sufrió lo que yo he sufrido. Nadie sabe lo que siento. Nadie puede ayudarme. Y Elías estaba viviendo esta distorsión en su mente. Más adelante lo vamos a ver por qué era así. Yo te quiero dar una palabra de parte de Dios. Y quiero decirte que tu Padre Celestial conoce tu necesidad, que Dios puede conectarse a tu dolor, que Él conoce tu angustia. Él cuenta cada una de nuestras lágrimas. Pero no caigas en el síndrome de Elías. No porque estás experimentando ese valle de sombra de muerte, significa que nadie te puede ayudar. Eso no significa que sos el primero que está atravesando eso. No sos el primero, no sos el último. Y probablemente te puede ocurrir muchas veces. Porque no estamos exentos de esto. No lo estamos. Elías pensaba que era el único que permanecía fiel. Elías pensaba que era el único que estaba firme, que estaba enfrentando a Acab y Jezabel, pero que estaba encerrado en la cueva porque ¿quién no se siente más avalentonado cuando anda con 2 o 3? Con 4, pero en contra de 450 que te quieren matar, en contra de un rey, y estás solo. Estás solo. Cuando decimos, te voy a pillar solo y ahí te voy a agarrar. Eso le dijeron a Elías. Y Elías se creyó, estoy solo, me van a matar. Elías pensaba que era el único que permanecía fiel, pero eso no le permitía discernir la verdad. Había un sesgo, producto al dolor, producto a la frustración, producto a la amargura y a la tristeza. Sentía que estaba en un pozo profundo y que no tenía alternativas. ¿Y sabes lo que Dios le respondió? Esta fue la respuesta de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Mira, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Esa fue la respuesta de Dios a Elías.
En otras palabras, Dios le dijo: no voy a lidiar con la percepción de tu realidad. No voy a lidiar con la mentira. Dios no va a lidiar con la mentira. Sí, es verdad, es tu verdad, el dolor es real, la frustración es real, pero no dejes que ese dolor distorsione lo que Dios te está hablando en esta noche. No dejes de escuchar lo que la palabra de Dios y la palabra profética viene a tu vida esta noche. No estás solo, no estás abandonado, no sos el primero, no sos el último, porque el Señor te dice: hay 7,000 más fieles, hay 7,000. Si vos caíste, si vos te estás angustiado, mira, hay 7,000 testimonios, hay 7,000 hombres, hay 7,000 mujeres que yo los he cuidado, yo los he levantado. Y a vos también te voy a levantar, a vos también te voy a sanar, a vos también te voy a sacar de la cueva. No tengas temor, si lo pude hacer con 7,000, yo también lo puedo hacer en tu vida. No eres el primero, no eres el último, eres uno más de los milagros y de la manifestación poderosa de mi amor hacia la humanidad. Elías estaba encerrado, pero Dios tenía el propósito, ese mismo propósito, para miles de personas más. Muchos de ellos también estaban escondidos de Jezabel. Incluso, mire, y le quiero contar algo sabroso que me enteré el día de ayer. La pastora Jessica, no, esa era otra cosa. No, si son, pero cuando este es una técnica, y entonces, estoy ahí, los niños, el que ha sido maestro de escuela bíblica, vos le empezás a decir: hay una historia, y los niños ahí les prenden las orejas, los ojos. Abdías, el siervo de Acab, era un hombre temeroso de Dios. Y en el capítulo anterior, si usted lee, dice que Abdías tuvo un encuentro anterior con Elías. Y le dice, hay una situación ahí que no vamos a entrar en eso. Y Abdías le dice: por favor, profeta, mire, yo tengo temor de Dios, créame lo que le estoy diciendo. Es más, para que usted esté al tanto, hay 100 profetas que yo he escondido, 50 en una cueva, 50 en otras, y lo estoy sustentando con pan y agua. Entonces mi pregunta es: si Abdías le había comunicado esa información al profeta Elías, ¿por qué Elías después en la cueva dice: estoy solo? Y después Dios le dice: Elías, ¿por qué estás acá? Si hay 7,000 que yo no voy a permitir que dobles sus rodillas delante de Baal. Permítame hacer una matemática así al ojo. Habían 7,100 que estaban junto a Elías y que podían enfrentar a Acab y Jezabel. Por lo tanto, lo que Elías estaba haciendo, estaba hablándole a Dios desde una plataforma de falsedad, porque él no estaba solo. Habían 7,100 que habían sido protegidas por la mano de Dios. Abdías, en Primera de Reyes, capítulo 18, 4 dice: tomó Abdías a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. La segunda noticia que te quiero dar en esta tarde es que debes escuchar la palabra de Dios y confrontar las mentiras que se han transformado en creencias tóxicas en tu vida. Por eso has tomado malas decisiones. Por eso estás angustiado. Por eso te han encerrado en la cueva como Elías, porque te ha atacado el síndrome de Elías. Pero la buena noticia, que muchos ya han salido de esa cueva. Elías ya salió de esa cueva hace, no tengo el registro, probablemente 1000 años antes de Cristo, el rey David. Y el profeta Elías es posterior, o sea, ahí estamos hablando de por lo menos 1900, entre 1000 y 900 años antes de Cristo. Si Elías salió, vos también vas a salir. Escúchame bien, préstame atención. Si David salió, si 7100 profetas salieron, vos y yo también salimos victoriosos en el nombre de Jesús. Si lo podés creer, dale un fuerte aplauso a Cristo.
No sos el único. No sos el primero. Y habrán miles y miles de personas que saldrán porque vos vas a llevar una palabra que los rescate de esas cuevas. ¿Sabes? El problema es que cuando estamos tan enfocados en el dolor, en la frustración, en la decepción, dejamos de mirar la palabra de Dios, dejamos de mirar de que Dios está haciendo cosas poderosas con otros también. Por eso es tan importante escuchar el testimonio de vida de mis hermanos. Yo no sé qué estás atravesando el día de hoy, pero te aseguro que hay alguien en esta casa espiritual que ya salió de eso que vos estás atravesando. Y tal vez hay cosas que vos todavía ni siquiera has vivido, pero ya hay hermanos que están metidos ahí. Y vos tal vez vas a decir, pero ¿por qué se queja? Si eso... hay que estar en la cueva. Hay que estar en la cueva. Pero el que está en la cueva tiene que escuchar a aquel que dijo, yo ya estuve en la cueva y yo pude salir. Porque si vos estás en la cueva y no estás mirando tus ojos a Cristo y escuchando la palabra del Señor, te vas a quedar en esa cueva y no vas a poder salir más. Me encanta este pasaje bíblico. Mire, Salmos capítulo 32, verso 8 al 11. Mire, presta atención, escuche atentamente. Escuche la palabra de Dios, no escuche mis palabras, escuche la palabra de Dios. Dice así, Salmos capítulo 32, verso 8 en adelante. Te haré entender. ¿Qué cosa va a hacer Dios? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pastores, que yo ya no veo camino, Dios te va a mostrar el camino. Pastores, que yo no entiendo lo que me está pasando, una palabra de parte de Dios sacará las vendas que hacen que todo esté oscuro. Él es luz, Él resplandecerá sobre tu vida. Conocerás el camino, conocerás la solución. Vas a salir de la cueva porque Él te hará entender, Él te mostrará el camino. Presta atención, Dios ha puesto sus ojos sobre tu vida, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Pero pastor, esto es algo simbólico, esto es algo... No, miren lo que sigue adelante. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Dios quiere que entendas las cosas. Dios desea que haya sabiduría y entendimiento de aquellas cosas que estás atravesando. Porque si no tenés entendimiento, si no buscas entendimiento de parte de Dios, te vas a deprimir, vas a caer en la mentira, vas a caer en el síndrome de Elías. El caballo y la mula o el mulo son sin entendimiento. Y dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Cuántas cosas ha sufrido al Pepe? Porque no hay entendimiento. Dice la palabra de Dios que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No significa que tengas que entender todos los propósitos de Dios, pero Dios te va a dar una palabra para guiar tu camino. Hay cosas que realmente no vas a entender, pero tienes que entender solo una cosa: que la presencia de Dios está contigo, y en el valle de sombra de muerte Él no te va a abandonar, y Él te va a decir: mira, necesito que entendas solo una cosa, es por acá. Es que camines mi palabra, es que entres en mi presencia, y más tarde o temprano vas a entender, vas a tener dirección. Y te vas a librar de muchos dolores. Y miren lo que sigue más adelante. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esto lo hablamos. ¿Qué es misericordia? Es que no recibamos lo que merecemos. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. Dios es un Dios de misericordia y de gracia. No recibimos el pago de la muerte por nuestro pecado. Allí hay misericordia. Pero el amor de Dios es gracia en Cristo Jesús. Recibimos el amor del Padre, recibimos
entendimiento. Y por eso termina este salmo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Declarad la palabra de verdad a partir de esta noche. Te haré entender, te enseñaré el camino. Mis ojos están sobre vos. No seas necio, no seas como el burro. Muchos dolores tendrás los que viven el síndrome de Elías, pero los justos, los que están tomados de la palabra profética de Dios, los rodeará su favor. Alegrate, gozate, celebra la palabra de Dios, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice su palabra. Amén, amén y amén. Punto 3. La buena noticia es que si para Elías hubo una salida, para vos también hay una salida. Si alguien pudo salir, vos también vas a salir. Pero primero hay un gran obstáculo. Para poder sanarnos del síndrome de Elías, hay un gran obstáculo en nuestro corazón. Y eso tiene un nombre y se llama orgullo y soberbia. El orgulloso se convence de que puede resolver todo solo. El orgulloso se encierra aún más en su propio entendimiento. La palabra de Dios dice, Santiago capítulo 4, verso 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, hermano, por favor, la única forma de salir del síndrome de Elías, la única forma de salir de eso que estás atravesando, es de la mano de Dios. Pero si hay orgullo y soberbia en nuestro corazón, dice que Dios se aleja. La única persona que te puede sacar, y vos la estás echando de tu vida. La única persona que te puede dar entendimiento y te puede dirigir el camino, y porque sos como burro, vos y yo somos como burros, somos como los caballos, alejamos a Dios por querer no contar lo que nos ocurre, no pedir ayuda, no buscar el consejo, no ser asistido por ayuda profesional. Miren, como pastores no sabemos todo. Cómo encontrar un trabajo, cómo salir de una situación de deuda, cómo resolver un problema en el matrimonio, cómo criar los hijos. Todo está en la palabra de Dios, pero también Dios ha dotado de personas que se han especializado en eso. Y podés pedir ayuda, pero somos necios, somos orgullosos. Salmo 131, 6 nuevamente reafirma esto: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Ay, tal vez estás sufriendo al Pepe porque hay un orgullo, una soberbia en tu corazón, porque no has hablado, porque no has pedido ayuda, porque no te has dejado guiar. La soberbia no te permite escuchar a quienes ya caminaron a donde vos estás. Mire, con la pastora Jessica, usted no sabe de la cantidad de cosas que nos hemos librado solo por buscar consejo de nuestros pastores. Mire, le quiero decir, hemos evitado divisiones, pastor, pero hemos vivido un montón de cosas. Pudieron haber sido peores, porque hubieron personas que ya recorrieron el camino y nos dijeron: guarda con esto, guarda con esto otro. Y no lo entendíamos al principio, pero dijimos: vamos a ordenar esto, vamos a hacer esto otro. Y sabe, el favor de Dios ha estado sobre Vino Nuevo. El favor de Dios ha estado sobre tu familia. El favor de Dios ha estado con nuestros niños. ¿Saben por qué? Porque hemos entendido que para poder pastorear necesitamos gente que ya haya caminado el camino. Y ese principio lo tenemos que llevar a todas las áreas de nuestra vida. Yo estuve allí. El que caminó el camino te va a decir: yo estuve ahí, yo también sufrí eso, yo también atravesé la crisis, pero yo también salí adelante. Y miren lo que el pasaje bíblico dice, porque ahí pone una dualidad. Habla de los soberbios, que Dios se aleja,
pero coloca la actitud correcta que nos permite salir del síndrome de Elías. Y esa actitud se llama la humildad. Y la humildad no tiene que ver con alguien falta de recursos económicos. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón cuando enfrentamos problemas y adversidad. El humilde es el que reconoce. El humilde entiende que necesita consejo. El humilde, a veces hasta por la desesperación, dice: decime lo que hay que hacer y yo lo hago y lo cumplo a la pie de la letra. Pero hay gente que dice: decime lo que hay que hacer y después evalúo si lo hago o no. Eso es soberbia. Ya has salido de ahí, ya lo has resuelto. No seas necio, no seas burro. Hace caso a aquel que ya salió de eso. Hace falta obediencia, hace falta perseverancia. Yo no sé si hoy estás en un pozo financiero, yo no sé si ahora estás en una crisis matrimonial, yo no sé si tal vez estás con una tremenda depresión, pero yo te quiero decir que hay cientos de personas que en Cristo Jesús han salido de la crisis matrimonial, han salido del problema financiero, han salido de procesos difíciles de enfermedad. Quiero decirte que hay gente de esta iglesia que ha salido de cánceres, hay gente de esta iglesia que ha salido de la adicción, hay gente en esta iglesia que ha salido del aislamiento. Quiero decirte que si en esta iglesia hermanos y hermanas han salido tomados la mano de Cristo, es porque hay un cuerpo que lo acompaña, porque hay palabra revelada, porque hay iglesia. Pero también te quiero decir, vos también lo vas a resolver, vos también vas a salir, vos también vas a acordarte cuando estabas en el lugar y vas a dar la gloria a Dios. Pero esta palabra también es para aquellos que están en este momento atravesando un valle de sombra de muerte. Al final, yo le voy a pedir a los colaboradores que me ayuden, porque vamos a orar por aquellos que tengan una necesidad, porque esta noche es una noche de sanidad, es una noche de milagro. Y hasta que no te vayas con entendimiento y con una palabra clave, no te vayas de este lugar, porque está el recurso, está el fuego, está el altar encendido, y Dios va a hacer un milagro en tu vida, sí o sí, en esta noche. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén, amén y amén. Hay cadenas que solamente Dios va a romper. Hay heridas que solamente Dios puede sanar. Hay puertas que solo Dios puede abrir. Hay una palabra de sabiduría del cielo que hoy podés recibir en esta noche. Con esto terminamos. O comenzamos el fin. Yo te voy a hacer lo mismo y te va a poner nervioso. Ya te va a tocar estar acá. Le digo a la Paulina, yo profetizo, la Paulina pronto va a estar acá compartiendo con nosotros. Amén. No dijo amén ella, pero nosotros decimos amén por ella. Y también se tiene que casar, lo tiro así como. El padre se puso de todos los colores. Te pidió perdón, Juan Manuel. Después vos te podés vengar cuando La Paz se ponga en novia. Vos ahí me... Sí, por eso, cuando ya La Paz se ponga en novio, él se puede vengar. El síndrome de Elías es muy simple. ¿Quedó claro, no? El orgullo y la soberbia es un terreno que te permite sembrar dudas y mentiras en tu corazón. Y no te deja salir porque no te permite escuchar la verdad de Dios para tu vida. Ahora mi pregunta, ¿cómo esto estamos tratando? ¿Qué se cree el pastor Elías? Yo soy así al lado del profeta Elías. De hablar mal del profeta Elías. No. No es hablar mal. Simplemente sincerar algo. Que el profeta Elías, la palabra de Dios dice que era un hombre sujeto a pasiones. Era igual que vos y yo. Y si él, que vino de una gran victoria, le ocurrió esto, a vos y a mí también me puede ocurrir. Pero esta palabra es para advertirnos, para darnos entendimiento que si Elías pudo salir,
Si grandes hombres de Dios tuvieron conflicto como Moisés, como Elías, vos y yo también somos vulnerables. Pero tengo una buena noticia. Hoy el Espíritu Santo está en medio de nosotros y puede hacer la diferencia. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Quiero orar por vos. Bendecimos a todos los que nos ven a través de esta transmisión y declaramos: salí del aislamiento, salí del pensamiento tóxico de que sos el único, sos el exclusivo, sos el especial. Deja de tomar malas decisiones. Vení a Vino Nuevo, vení a la iglesia a recibir una palabra que te hace libre, que te da entendimiento y que te muestra el camino para que tengas un encuentro genuino con el Señor Jesús. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y acá seguimos con una administración poderosa del Espíritu Santo en Vino Nuevo Casa de Oración. Que el Señor te bendiga. Dame un fuerte aplauso.